Imagina esto, estamos a mitad o finales de los 2010s y la industria china de préstamos P2P online, que antes explotaba de lo lindo, se va al carajo completamente. Lo que empezó como un incendio fintech tremendo, llegó a haber más de 6.000 plataformas en 2015, se convirtió en una pesadilla llena de escándalos, esquemas Ponzi y riesgos descontrolados. Solo el famoso fraude de Subao en 2016 le robó miles de millones a casi 1 millón de inversionistas, dejando en evidencia toda la podredumbre del sector. El gobierno de Pekín respondió con mano dura, regulaciones estrictas en 2016, topes a las tasas de interés, prohibición de métodos de cobranza agresivos, como humillaciones públicas o acoso, y para 2019 una orden directa, las plataformas que quedaran tenían 2 años para cerrar todo. A finales de 2020 el negocio ya estaba muerto, 0 prestamistas P2P operando. Las ganancias se evaporaron de la noche a la mañana y miles de empresas chinas de préstamos quedaron desesperadas buscando cómo sobrevivir. Entonces miraron hacia el sureste, a India, un país con 1.300 millones de personas, donde los smartphones se multiplicaban a toda velocidad, cientos de millones en pocos años, los pagos digitales explotaban, gracias a cosas como UPI, pero la banca tradicional apenas llegaba a una minoría. La mayoría de los indios, sobre todo en zonas rurales o de bajos ingresos, no tenía historial crediticio formal, poca educación financiera y, cuando surgía una emergencia, una enfermedad, una boda, solo les quedaba el prestamista del barrio que cobraba intereses brutales. ¿Regulaciones para préstamos digitales? Prácticamente inexistentes. No había un marco claro para las apps de préstamos instantáneos, la privacidad de datos era un desastre y la vigilancia casi nula. Para esos operadores chinos, India parecía la tierra prometida, un océano gigante lleno de gente desesperada por plata rápida y sin preguntas. Préstamos de unos pocos miles de rupias en minutos, casi sin papeles. Empezaron a inundar el mercado desde 2017 a 2019, muchos creando empresas fachada en India con caras locales mientras el control seguía en manos chinas. Apps como CashTM, Budiloan y cientos más se multiplicaron en Google Play, prometiendo préstamos instantáneos con tasas efectivas altísimas, a veces más del 100% anual, escondidas detrás de plazos cortos y comisiones. El manual ya lo tenían bien practicado en China y era cruel, aprobar préstamos rapidísimo para enganchar a la gente y después soltarles la tormenta en la cobranza. Si te atrasabas aunque sea unos días, empezaba el acoso. Agentes bombardeaban al deudor y a todos sus contactos con llamadas y mensajes. Peor aún, muchas apps pedían acceso a contactos, fotos y galería al instalarse. A los que no pagaban, les mandaban fotos editadas subidas de tono para mandarlas a familia y amigos, amenazas de vergüenza pública en redes, o cartas falsas de abogados. El chantaje se volvió normal, paga o le decimos a tu jefe que eres un estafador, te mandamos estas fotos editadas a todos tus contactos. Pero la realidad les pegó como ladrillazo y se les cayó el sueño de ganancias fáciles. Desde los primeros ciclos de pago, a veces solo 7 a 14 días después de dar el préstamo, los incumplimientos se dispararon. Reportes de la época hablan de tasas de recuperación cayendo a 30 a 40% en algunos casos, con préstamos malos llegando al 60 a 80% o más en estas operadoras depredadoras. Muchos prestatarios, de los grupos más pobres con trabajos inestables, simplemente desaparecían, apagaban el celular, borraban la app, cambiaban el chip o se mudaban sin dejar rastro. Los call centers marcaban sin parar y solo escuchaban tonos muertos o bloqueos. Algunos ni disimulaban, cuando les llamaban decían cosas como, ¿qué préstamo? Yo nunca pedí nada, o se burlaban descaradamente, era poquito, considéralo un regalo o, demándame si puedes. El fraude también estaba por todos lados, gente usando documentos falsos, IDs robados o varias cuentas para agarrar plata rápida sin la menor intención de devolver. El proceso de aprobación era tan flojo, aprobaban al 95% de los que pedían, contra el 5% de los prestamistas serios, que alimentaba todo eso, sin KYC decente, sin verificación real, solo darles el gusto instantáneo. ¿Por qué tan poco miedo? En China, un sistema de puntaje crediticio estilo civil te arruinaba la vida si incumplías, te vetaban de préstamos, viajes, trabajos.
Pero en la India de 2020, el historial crediticio formal llegaba a muy pocos, solo como 10 a 20% de los adultos tenía score y casi todo en ciudades. Para la gran mayoría, gente del campo, jornaleros, los que pedían por primera vez, estos préstamos no tenían consecuencias graves a largo plazo. Sin crédito arruinado, no había barrera para futuros bancos, se sentía como plata regalada de una app sin cara, no como una deuda de verdad. Muchos lo veían como un golpe de suerte en momentos duros, más aún durante los encierros por COVID, cuando se perdieron trabajos. Cuando empezaba el acoso digital, mensajes abusivos a contactos, fotos editadas porno, amenazas de exponer al deudor como estafador o prostituta, la reacción fue brutal. La gente contraatacó, denuncias masivas a la policía, compartir capturas en redes para exponer las apps, o simplemente ignorar todo. Algunos hasta amenazaban de vuelta a los agentes o los denunciaban por extorsión. El golpe fuerte vino cuando intentaron traer otro truco chino, mandar agentes físicos a las casas. En barrios pobres de ciudades o en hubs como Bengaluru y Hyderabad, a veces funcionaba por intimidación. Pero en los pueblos, donde estaba el corazón de muchos deudores, les salió carísimo. Los agentes, casi siempre locales mal pagados para el trabajo sucio, llegaban exigiendo plata, mostrando cartas falsas o amenazando con policía. La respuesta era pura furia popular, la gente se juntaba en pandillas y los corrían a palos, piedras o escobas. Hay reportes policiales donde los agentes terminaban golpeados, con los carros dañados, o amenazados con tirarlos a un estanque o río para humillarlos. No era violencia al azar, era un rechazo cultural, las comunidades defendiendo a los suyos contra forasteros, vistos como prestamistas abusivos. En India, la usura tradicional tiene una historia larga y odiada. Los aldeanos veían a estos agentes como los saukars modernos y no iban a quedarse callados. La policía muchas veces se ponía del lado de la gente, o desestimaba las quejas de las apps, viéndolas como tiburones sin regulación. Algunos agentes hasta terminaron procesados por agresión, lo que espantó a los demás. Las vías legales fueron un desastre total, un tren descarrilado lento en el sistema judicial indio que ya está saturado. Los prestamistas, desesperados por recuperar algo, intentaban demandas civiles o cartas bajo la sección 138 por cheques rebotados o equivalentes digitales. Pero todo se caía, las notificaciones iban a direcciones falsas puestas al registrarse, nunca llegaban o se ignoraban. Los deudores usaban IDs falsos, celulares alquilados o datos temporales, imposible notificarlos. Aunque llegara, la tiraban a la basura. Los tribunales tienen millones de casos pendientes y recuperar préstamos pequeños, 5.000 a 20.000 rupias, no valía años de pleitos. Los correos tampoco servían, mucha gente rural o de bajos ingresos casi no usaba email, olvidaba contraseñas de cuentas creadas solo para la app, o las mandaba directo a spam. ¿Correo certificado? A la basura o devuelto porque las direcciones eran inventadas o temporales. Las denuncias por estafa bajo el Código Penal las ponían algunos prestamistas, pero la policía priorizaba las quejas por acoso de los deudores antes que las de fraude de los prestamistas, viendo a las apps como los verdaderos depredadores. Cuando escalaban al chantaje extralegal, contactar familia, amigos, jefes o hasta contactos lejanos sacados de la agenda, les salió el tiro por la culata de forma épica. Mandaban mensajes tipo, tu familiar es un ladrón y moroso o amenazaban con revelar secretos. En vez de presionar para que pagaran, generaba curiosidad o solidaridad, respuestas como pido ese préstamo yo también, o, mándame el link de la app. Barrios enteros o lugares de trabajo se enteraban de la plata fácil y subían las descargas en cadena. Lo que querían que fuera humillación se convirtió en publicidad viral entre los desesperados. La gente compartía guías para evadirlos, usar números virtuales o chips baratos, poner datos falsos, que se compraban baratos online, direcciones inventadas, dar permisos mínimos, sacar la plata apenas la depositan, borrar la app, bloquear números y tirar el chip. Algunos se volvieron pros, falsificar documentos KYC para estafar a los estafadores y agarrar préstamos sin pensar en devolver. Los números se volvieron apocalípticos y dejaron en evidencia los defectos fatales del modelo. Las tasas de incumplimiento en estas apps depredadoras subieron a niveles catastróficos, promedio 47 a 60% en el sector,
con muchas plataformas chinas llegando a 70 a 80% o más en activos no productivos. La gente dejó de pagar en masa, tratando los desembolsos rápidos como regalos y no como deudas. En contraste, el sistema P2P regulado de China, antes del cierre en 2020, mantenía incumplimientos por debajo del 8 a 10% en sus mejores épocas, gracias a scoring fuerte y exigencia. Acá entraron miles de millones de inversionistas y operadores chinos, se habla de decenas de miles de crores desembolsados, y la mitad o más se evaporó en cancelaciones masivas. La recuperación fue casi cero, la plata desaparecía en cuentas fantasma, billeteras cripto o se sacaba al exterior por avala y empresas pantalla. Las autoridades indias, que al principio se durmieron, reaccionaron con todo. El Banco de la Reserva de India, RBI, tomó la delantera, advertencias desde 2021 y en septiembre de 2022 unas guías completas sobre préstamos digitales. Obligaban transparencia, declarar todos los costos de entrada, prohibían prácticas abusivas de cobranza, pedían consentimiento para acceso a datos y empujaban tasas justas, acabando con las comisiones ocultas que llevaban tasas efectivas por encima del 100%. Para 2023 a 2024 subieron las multas por incumplir. El gobierno, alegando seguridad nacional, riesgos de privacidad, lavado y explotación, prohibió oleadas de apps, 94 apps de préstamo en una sola barrida en 2023, parte de bloqueos más grandes que sumaron 200 a 400 apps chinas, incluyendo apuestas y otras, a mitad de década, y más golpes como 87 apps ilegales bloqueadas a fines de 2025. La dirección de ejecución dio mazazos fuertes con redadas en oficinas de Bengaluru, Gurugram y Hyderabad, congelando cientos de millones. Arrestaron a varios chinos en varias operaciones por lavado, extorsión y redes controladas. El remate fue en 2025, el RBI sacó las direcciones consolidadas de préstamos digitales, un marco unificado y mucho más duro que reemplazó lo anterior. Extendió la supervisión a todas las instituciones financieras, obligó almacenamiento local de datos, registros obligatorios para proveedores de servicios de préstamo, listas blancas para los que cumplen y cerró todos los huecos grises con garantías de primera pérdida, mecanismos de quejas y transparencia algorítmica. Los que no cumplían quedaron fuera por completo. En el fondo de este colapso épico hay un abismo cultural que los chinos subestimaron fatalmente. Su modelo en China funcionaba sobre el miedo, estigma social enorme por las deudas, perder la cara, amenaza real de lista negra en el crédito social, sin viajes, trabajos, estudios, y tolerancia tácita a tácticas duras, como vergüenza pública o visitas a domicilio, todo respaldado por un sistema donde no cumplir significaba ruina de por vida. La gente pagaba porque el miedo era real. En India ese miedo no pegó, no había una burocracia crediticia nacional fuerte para la mayoría, cobertura de burós de crédito por debajo del 50% incluso a mediados de 2020 para las masas, así que incumplir no tenía consecuencias duraderas. Amenazas por llamada o mensaje. Fácil bloquear o ignorar, muchas veces con risas o insultos de vuelta. ¿Intimidación física? Como vimos, provocaba respuesta comunitaria, agentes corridos, a veces golpeados, y la gente aplaudiendo la resistencia. Burlar a los tiburones se volvió motivo de orgullo, compartir tips para evadirlos en grupos era visto como astucia callejera, no vergüenza. Incumplir con prestamistas abusivos generaba simpatía o aplausos, les dio el pillo a los estafadores. Todo enraizado en una cultura desconfiada de la usura y con historia de resistir a los prestamistas depredadores. La solidaridad ganó al estigma. Las víctimas se convirtieron en cruzados ruidosos que amplificaban la rebelión en redes y medios. Esa resistencia, combinada con puño regulatorio de hierro, convirtió el sueño de los invasores en una masacre, miles de millones perdidos, redes desmanteladas y una lección dura de por qué no puedes pegar un modelo, basado en coerción y miedo en una democracia vibrante sin instituciones que lo respalden de verdad. En China el ecosistema vivía de conformismo social, vigilancia crediticia total y ojos ciegos regulatorios a tácticas duras, la gente pagaba porque no cumplir era ruina concreta. Trasplantado a India, con exigencia fragmentada, sociedad civil vocal y sin aparato nacional de miedo, el modelo explotó.
Ignorar normas culturales profundas, donde burlar al explotador da respeto, no desprecio, leyes que evolucionan y la pura resiliencia de la gente acorralada fue catastrófico. Muchos operadores huyeron o cambiaron de giro, lamiéndose las heridas por préstamos irrecuperables, activos congelados y redes destruidas. Gracias por escuchar.